Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de nuevo aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada, como siempre. Y hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque a mí me tiene en ascuas el posible reencuentro en pantalla de una de las parejas más queridas del mundo de las novelas turcas. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Si son fans de las novelas turcas, si les gustan los dramas con mucho fuego, las historias de amor intensas, y por supuesto, si son parte del fandom de Demet Özdemir y Can Yaman, este vídeo es absolutamente para ustedes. Nos sumergiremos de lleno en este rumor que ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de muchísimos. Hoy vamos a analizar en profundidad el tema del posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. La química que irradiaban en la pantalla, en la inolvidable serie *Erkencicus*, conocida en español como *Pájaro Soñador* o *Deidre Amer*, era simplemente innegable. Y la noticia de que podrían volver a trabajar juntos ha desatado una oleada de emoción, incluyendo la mía, por supuesto. Así que si quieren saber todo lo que está pasando con este posible reencuentro, qué han dicho Demet y Can al respecto, cuáles son los rumores más jugosos que circulan, qué podríamos esperar y sobre todo, mi opinión personal, quédense hasta el final. Les prometo que este vídeo estará repleto de información, análisis, especulaciones y por supuesto mi entusiasmo desbordante. Y antes de empezar a sumergirnos en el chismecito, no quiero olvidarme de lo más importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no están suscritos, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y es una forma genial de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, celebridades, chismes, análisis de series y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y no se olviden de dejarme un like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con el análisis y el chismecito. Bueno, como les decía, el mundo de las novelas turcas es un universo fascinante, un crisol de historias apasionantes, de actores y actrices talentosos, de romances que nos hacen suspirar y de dramas que nos mantienen al borde del asiento. Y sin duda, una de las parejas más queridas, recordadas y añoradas por todos nosotros es la formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Su participación en la serie *Erkencicus* conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La historia de amor de Sanem y Can, llena de malentendidos, pasión, momentos de comedia, conflictos familiares y situaciones inolvidables, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre ellos era tan evidente, tan palpable, tan intensa y natural, que era imposible no quedar cautivados por su magia. Muchos fans soñaban con que la magia de la serie trascendiera la pantalla, que la relación de Sanem y Can fuera más allá de la ficción y se hiciera realidad. Y aunque eso no sucedió, la conexión que demostraban era tan fuerte, que el cariño por la pareja y el deseo de volver a verlos juntos en algún proyecto sigue vivo, más vigente que nunca. Es un deseo que no solo los fans comparten, sino que también, al parecer, la propia Demet Özdemir. La actriz ha demostrado en diversas ocasiones el cariño que siente por su compañero y su deseo de volver a trabajar con él. Esta actitud tan abierta y positiva por parte de Demet es, sin duda, un factor clave en las especulaciones sobre un posible reencuentro. Recientemente se le ha preguntado a Demet, en numerosas entrevistas, sobre la posibilidad de volver a compartir pantalla con Can Yaman, y su respuesta ha sido consistentemente reveladora. Ella ha expresado su deseo de volver a compartir pantalla con Can, de revivir esa magia que los hizo tan populares. No solo eso, sino que ha hablado abiertamente y positivamente sobre la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, mostrando una gran disposición. Imaginen la alegría de los fans al escuchar esto, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Demet ha mencionado, en diferentes contextos, que le encantaría volver a trabajar con él, reconociendo la gran conexión que tienen, la facilidad con la que trabajan juntos y la confianza que existe entre ambos. Dice que tienen una gran dinámica y que disfrutan mucho el proceso creativo cuando están juntos, y que se sienten muy cómodos trabajando el uno con el otro. Además ha resaltado el respeto mutuo y la admiración profesional que sienten el uno por el otro. Eso, amigos, es oro puro. No solo porque demuestra profesionalismo, sino porque significa que la chispa, la magia y la química que vimos en *Erkencicus* podría volver a encenderse en cualquier momento con la misma intensidad, o incluso con más. Demuestra que no hay rencores ni problemas de ego,
ni nada que se interponga en una posible colaboración futura. La disposición de Demet es total, y eso es un gran punto a favor. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Qué opina él sobre esta posibilidad? Pues aunque no ha hecho declaraciones tan directas y explícitas como Demet, no ha descartado la idea por completo, lo cual es una excelente noticia. En algunas entrevistas ha dejado entrever que estaría dispuesto a considerar un proyecto con Demet, siempre y cuando el guión y la historia le resulten interesantes, y el proyecto encaje con sus objetivos profesionales. Digamos que la puerta no está cerrada, y eso, señoras y señores, es una excelente noticia. Es decir, no ha dicho no ni se ha mostrado reacio a la idea. Simplemente ha manifestado que evaluaría la propuesta. Esto implica que está abierto a la posibilidad, y que estaría dispuesto a analizar un posible proyecto con Demet. Esto es muy positivo porque significa que no existe un rechazo de su parte, lo que aumenta las posibilidades de que este reencuentro se concrete. Es importante recordar que Can Yaman es un actor con una carrera internacional muy activa. Ha participado en proyectos en Italia, y ha cosechado un gran éxito en Europa. Esto significa que tiene una agenda apretada, y que debe elegir cuidadosamente los proyectos en los que decide participar. Su decisión de aceptar o no un proyecto con Demet dependerá de muchos factores, como la calidad del guión, el equipo creativo, el calendario de rodaje y, por supuesto, sus propias ambiciones profesionales. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podríamos esperar? ¿Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria? Los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar, y a mí me encanta. Las redes sociales, los foros de fans, los medios especializados en novelas turcas, todos están llenos de teorías y propuestas. Algunos medios han sugerido que podrían estar considerando una película romántica, que seguramente rompería récords de taquilla. La idea de ver a Demet y Can en la gran pantalla, en una historia de amor cuidadosamente elaborada, con una producción impecable, es realmente tentadora. Una película les permitiría explorar personajes más complejos, y desarrollar una historia con más matices y profundidad. Otros hablan de una nueva serie de televisión, con una historia completamente diferente a la de Erkencicus ***, pero manteniendo la esencia del romance, la comedia y la química que tanto los caracteriza. Una nueva serie les daría más tiempo para desarrollar sus personajes, y para cautivar al público semana tras semana. La idea de verlos de nuevo en un formato televisivo, con una historia fresca y original, también resulta muy atractiva. También se ha especulado sobre la posibilidad de una campaña publicitaria. Demet y Can son dos de los actores más queridos y populares de Turquía, y su imagen es muy valiosa para las marcas. Una campaña publicitaria les permitiría trabajar juntos en un proyecto más corto, y llegar a un público aún más amplio. Lo cierto es que hasta el momento, no hay nada confirmado de manera oficial. Todos son rumores, especulaciones, y por supuesto, los deseos de los fans. Pero, ¿saben qué? A veces los deseos se cumplen. Y en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Recordemos que la industria turca es muy dinámica, y las productoras siempre están buscando nuevas formas de sorprender y complacer a su público. La posibilidad de que se concrete un proyecto entre Demet y Can es real, y las expectativas son muy altas. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues, lo más probable es que si el proyecto se concreta, se haga con mucha discreción. Las productoras suelen guardar los detalles bajo llave hasta el último momento, para generar expectativa y mantener a los fans en vilo, como debe ser. Quieren generar ese misterio, esa intriga, para que el público esté atento y ansioso por descubrir lo que se viene. Sin embargo, no podemos descartar que surjan algunos rumores, filtraciones o pistas que nos ayuden a vislumbrar el futuro de esta pareja en la pantalla. Las redes sociales son una fuente inagotable de información, y los fans siempre están atentos a cualquier señal, cualquier pista, cualquier indicio que pueda revelar algo sobre el proyecto. Mientras tanto, podemos disfrutar de su trabajo por separado. Demet Özdemir ha protagonizado varias series exitosas, como *Dodune Kaderindir conocida como Mi Hogar, Mi Destino donde demostró su versatilidad como actriz, y *Anfara cuyo título internacional es My Home, My Destiny en la que una vez más, ha brillado con su talento y carisma. Actualmente se encuentra inmersa en nuevos proyectos y, por supuesto, seguimos sus pasos de cerca. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera internacional,
protagonizando series en Italia y otros países europeos, como Asterisco Viola come il mare asterisco. Recientemente lo vimos en la serie Asterisco Sandokan Asterisco, donde dejó claro que su talento va más allá de las comedias románticas, demostrando su capacidad para interpretar personajes de acción y aventura. Su carrera internacional está en constante crecimiento, y sigue cosechando éxitos en diferentes países. En cuanto a mi opinión personal, yo estoy cruzando los dedos con todas mis fuerzas. Me encantaría volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Creo que tienen una química única, una conexión especial, que es muy difícil de encontrar. Son capaces de crear momentos mágicos, de transmitir emociones de forma auténtica, y de conquistar al público con su talento y su carisma. Imaginemos por un momento, una historia de amor madura con personajes complejos y situaciones emocionantes. Una comedia romántica con toques dramáticos, que nos haga reír, llorar y suspirar. O por qué no un drama histórico donde Demet y Can interpreten a personajes de época, con trajes espectaculares y escenarios de ensueño. Las posibilidades son infinitas. Me encantaría verlos en un proyecto que les permita demostrar su crecimiento profesional, que les dé la oportunidad de interpretar personajes desafiantes, y que les permita explorar nuevas facetas de su talento. Quiero verlos brillar, quiero verlos crecer, y quiero volver a sentir esa magia que nos cautivó en Asterisco Erkencicus Asterisco. Lo importante es que si el proyecto se materializa, sea un trabajo de calidad, con una buena historia, una producción impecable, y un equipo creativo a la altura. Y por supuesto que la química entre Demet y Can siga siendo tan fuerte como siempre, y que nos haga vibrar de emoción. Eso es lo que realmente importa. Me encantaría que esta unión se tradujera en un proyecto exitoso, que deleitara a los fans y que consolidara el éxito de ambos actores. Creo que tienen el potencial de crear algo verdaderamente especial, y de dejar una huella imborrable en la historia de las novelas turcas. Mientras esperamos ansiosamente noticias sobre este posible reencuentro, podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado, reviviendo los mejores momentos de Asterisco Erkencicus Asterisco, y soñando con el futuro. Podemos seguir admirando su talento, su profesionalismo y su carisma. Podemos seguir apoyándolos, y esperando que este sueño se haga realidad. Y no olviden estar atentos a mi canal, porque si hay novedades yo seré la primera en contárselas. Les prometo que los mantendré informados. No se pierdan nada de lo que sucede con sus actores favoritos. Manténganse al tanto de cada noticia, de cada rumor, de cada pista. El mundo de las novelas turcas es un universo en constante evolución, y las sorpresas siempre están a la orden del día. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto de Demet y Can en el mundo de las novelas turcas. La serie Asterisco Erkencicus Asterisco fue un fenómeno mundial, que rompió récords de audiencia, y que convirtió a Demet y Can en estrellas internacionales. Su éxito no solo se debió a la calidad de la serie, sino también a la química entre ellos, a su talento, y a su capacidad para conectar con el público. Demet y Can lograron crear una pareja icónica, que conquistó los corazones de millones de personas, y que generó una gran afición por las novelas turcas en todo el mundo. Su influencia se extiende más allá de la pantalla. Han sido modelos a seguir para muchos jóvenes, han inspirado a la gente a perseguir sus sueños, y han promovido valores como el amor, la amistad y la importancia de la familia. Su éxito es un testimonio del poder del entretenimiento, y de la capacidad de las historias para unir a las personas, y de generar emociones, sin importar la cultura, el idioma, o la nacionalidad. Demet y Can son dos grandes artistas, que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco, y que han contribuido a la popularización de las novelas turcas en todo el mundo. Y ahora finalmente llegamos a la parte que más me gusta, la interacción con ustedes. Bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Creo que es un tema muy emocionante y que nos da mucho de qué hablar, y lo hemos hecho. Hemos repasado las declaraciones de Demet, los rumores que circulan, y hemos analizado las posibles opciones para un nuevo proyecto. Hemos desglosado cada detalle, cada especulación, cada posibilidad. Queda claro que el deseo de volver a trabajar juntos existe, y que la puerta no está completamente cerrada. Ahora solo nos queda esperar con ansias y cruzar los dedos con todas nuestras fuerzas para que este sueño se haga realidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿A ustedes les gustaría volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla?
¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Demet y Can? ¿Cuáles son sus expectativas? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir con ustedes. Quiero saber todo. No duden en compartir sus teorías, sus esperanzas, sus expectativas. El debate está abierto. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les emociona de esta posibilidad. Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo o entretenido, y que les haya despertado la misma emoción que a mí. No olviden darle un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también sean fans de Demet y Can, y por supuesto, suscribirse a mi canal. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo para mí. Me motiva a seguir investigando, a seguir analizando, y a seguir compartiendo con ustedes mis pasiones y mis conocimientos sobre el mundo de las novelas turcas. Espero que disfruten cada uno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no se olviden de soñar con el reencuentro de Sanem y Can. Porque los sueños a veces se hacen realidad. Hasta pronto.